están equivocados. A mí me consta, soy testigo de excepción, porque yo he sido presidente de la Corte Suprema cuando el presidente Alan García Pérez lo fue de la República. Y puedo decir que nunca interfirió con las tareas del Poder Judicial, nunca me hizo una indicación, ni siquiera sotto voce, con ocasión de eventos públicos. Así que esto no es verdad, esto no es cierto. Pero muchos dicen, cada que Alan García recurre al Poder Judicial, a la Fiscalía, siempre salen los fallos a su favor. Bueno, si salen los fallos a su favor, es lo que yo entiendo, es porque la ley y la razón está de su lado. Es así de sencillo, porque no encuentro otro motivo, ¿no? Usted ha podido... Más bien, lo que sí puedo decir a propósito de la pregunta es que interferencia sí ha habido en el Poder Judicial. ¿De parte de quién? De parte del Congreso de la República, de congresistas de modo aislados. Todo el mundo mete la mano en el Poder Judicial, todo el mundo se siente legitimado para pedir el derribo de sentencias, para interferir con... Eso sí, no el presidente de la República, ni el actual ni el anterior, hasta donde me consta. De modo que... ¿Pero quiénes son? Bueno, lo hemos ¿Los congresistas, visto, por ejemplo, ministros? Lo hemos visto en el caso del famoso llamado audio Chavín de Huántar. Hemos visto una conversación en la que el primer ministro le dice a la jueza en cuestión, le dice, oiga usted, este asunto es un delito grave, pero si usted lo condena se arma la pampa, así que usted tiene que absolver. O sea, demostrando además pues el doble estándar que yo he denunciado permanentemente. Eso lo hemos visto todos los peruanos. O sea, esto no es una respuesta que doy con ocasión de la pregunta, sino que esto lo hemos visto todos los peruanos. Después, con motivo de aquella sentencia de Barrios Altos, que yo en lo personal la considero bien hecha, un mecanismo de relojería, todo el mundo metió la mano. El actual presidente del Congreso, el señor Otárola, fue uno de los primeros en lanzar sus diatribas y sus quejas, y con motivo ya de otros asuntos después está pidiendo el mismo separación de poderes. Entonces de lo que estamos hablando es de lenguajes múltiples. Cuando se trata de la intervención del Poder Judicial en asuntos del Congreso, se nos acusa de estar violentando el principio de separación de poderes, pero cuando ocurre lo contrario, no dicen nada. ¿Esto ha sido en todos los gobiernos? Bueno, yo soy juez de la Corte Suprema hace 8 años, de modo que... ¿Y en estos 8 años ha sentido usted esa presión del Congreso? Yo no he sentido mayormente, ha habido casos aislados, pero no solamente el Congreso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mete la mano cada rato en el tema con el viejo truco de la defensa de los derechos humanos, se quiere meter a decir cómo tenemos que condenar, cómo tenemos que sentenciar y qué penas tenemos que poner. ¿Esta no es una vieja pugna entre los que son llamados los caviares y los que han tenido simpatías con el régimen de Fujimori? Bueno, no sé. En lo que a mí concierne, yo jamás trabajé con el régimen de Fujimori, contrariamente a lo que ocurre con Maduro. ¿No coordinó nunca con Montesinos? Jamás, nunca. Y sí, ¿Nunca conversó con él? No, la única vez que lo he visto de manera personal fue cuando tuve que juzgarlo en el caso de Barrios Altos. Es la única vez que lo he visto de manera personal, ¿no es cierto? Conozco sus publicaciones, conozco lo que ha escrito, lo he escuchado en el tribunal, porque yo no creo en sentencias a lo Bujarín, ¿no es cierto? Dictadas del extranjero, sentencias prefabricadas. ¿Se refiere a las que firmó el doctor San Martín? No me refiero a ninguna en concreto, estoy hablando de que no me gusta hacer de los juicios un simulacro, sino el juicio es verdaderamente un juicio, y eso es lo que he hecho yo, y al señor por el que me pregunta lo conocí en esa ocasión, como todos los miembros de mi tribunal. Pero usted ha expresado sus simpatías por el gobierno de Alberto Fujimori. Nunca he expresado mis simpatías, nunca he hecho ninguna manifestación de naturaleza política en esa materia. ¿Y por qué se le asocia o se le vincula a usted a esa tendencia? Por una razón muy simple, pues cuando caído el régimen, ¿no es cierto? Más de una persona circuló por mi oficina de notario y yo decía, pues este asunto, esto no es delito, pues el otro no procede, pues ¿cómo va a ser delito esto? La esposa de fulano de tal no cabe, pues porque se rompe el título de imputación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí dijeron, yo estoy haciendo una especie de defensa del régimen. Yo nunca he defendido el régimen. Por ejemplo, hay periodistas que
hacen gárgaras hablando contra el régimen de Fujimori, pero fueron asalariados del régimen de Fujimori, los conocemos todos, ¿no? Y no solo periodistas, mucha gente está gritando contra el régimen de Fujimori, pero trabajó con ellos. Pero sin ir muy lejos, los que usted acaba de mencionar, los caviares, trabajaron con el régimen del señor Fujimori, trabajaron con el régimen del señor Paniagua y trabajaron con el régimen del señor Toledo. ¿Qué cosa es un caviar? Los caviares pues son estos rojos de café, estos que no... zurdos, pues unos zurdos, pero no el rojo, porque el rojo por lo menos o se levantó en armas o tuvo una militancia distante, no una militancia parasitaria de los regímenes de turno, independientemente además del sino o del giro, porque como le cuento, si usted ve, y muchos de ellos están trabajando ahorita con el gobierno de Humala, los que trabajaron con Fujimori, con Toledo, ¿no es cierto? Y con Paniagua, con Toledo, se están trabajando ahorita con Humala, han regresado. Y ellos son los primeros que nos hablan de los derechos humanos, de la lucha contra la corrupción, cuando estuvieron metidos en el tema. Ellos y en el Poder Judicial también hay esta división entre caviares y profundistas. Yo sí creo que hay, no división, porque algunos están discretamente haciendo papel de topos, ¿no? Están infiltrados. ¿En la Corte Suprema? En todos los niveles del Poder Judicial hay infiltrados. Tanto es así que en algún momento a mí se me ha ocurrido que sería muy bueno hacer una investigación al respecto, una especie de comisión de la verdad, para que se vea quién es quién en la Corte Suprema. Porque hay gente que eran proterrucos y que han terminado después condenando a militares, por ejemplo, ¿no? Gente que ha estado metida en la porquería y después se están juzgando, ¿no es cierto?, ese tipo de temas. ¿Para usted el doctor San Martín es caviar? No puedo pronunciarme sobre ningún nombre en concreto. El doctor San Martín es un expresidente de la Corte Suprema, me merece consideración y respeto. En este momento tiene un asiento conmigo en la Corte Suprema, de modo que no tengo nada que decir. Mis discrepancias con él han sido de naturaleza, sí, políticas, ideológicas, pero nada personal y en consecuencia pues no tengo nada que decir al respecto, ¿no? Doctor, ¿ha leído usted los pronunciamientos del juez Velázquez en relación al caso Alan García? Que la pregunta es si estoy de acuerdo con lo que ha hecho el juez. Sí. Bueno, el juez en uso de pesos y contrapesos, porque hay separación de poderes, pero los poderes se controlan recíprocamente, y ha hecho lo que a él le parece que es lo adecuado. De modo que como es natural, lo tengo que respaldar, ¿no? Porque es un juez del Poder Judicial y yo respaldo permanentemente por un tema de convicción todo lo que hagan los jueces del Poder Judicial, incluso los jueces caviares o los infiltrados. ¿Los respalda también? Sí, pues los tengo que respaldar en sus fallos. ¿Aunque esté en desacuerdo con el fallo? No, sí, ese es un tema que es el mismo principio Marshall. Por ejemplo, la Corte Suprema, cuando resuelve un asunto, no significa que esté resuelto a la perfección, pero vale no porque esté perfecto, sino porque es la Corte Suprema. Es un tema de seguridad jurídica, de estabilidad jurídica, de acabamiento de los juicios. Los juicios no pueden durar una eternidad, como se pretende y como se busca, ¿no? Doctor Villestein, además, una cosita bien importante, además los derechos humanos, por ejemplo, que es una de las cosas que da lugar a que se quieran tirar abajo sentencias, es un derecho que alcanza no solamente a las víctimas de los que fueron brutalmente asesinados, sino también alcanza a los asesinos. Los derechos humanos alcanza a toda la persona, porque todo ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a un juez natural, a un juez imparcial, al debido proceso, y no a un juez predeterminado. ¿Por qué la precisión? Un juez predeterminado por la ONG. ¿Por qué la precisión? ¿Porque cree usted que hay pedido de respeto de los derechos humanos solo para un solo lado? Yo creo que sí. Hay un sesgo. ¿Usted defiende el otro lado? No, yo no defiendo, yo defiendo los derechos humanos, pero los derechos humanos de todos. Yo jamás podría estar a favor y aupar una violación de derechos humanos. Yo soy un hombre que conozco la historia, conozco las masacres contra los judíos, los gitanos, los homosexuales por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y fueron 22 nazis, ¿no es cierto?, que juzgaron, algunos absolvieron, a otros colgaron. Y bueno, esa fue la justicia de su tiempo, y nadie puede de ninguna manera aplaudir o hacer la vista gorda por esas atrocidades. Pero aún los más feroces criminales tienen derecho, pues, a ser escuchados por un tribunal.
Aunque la mayoría de la población a veces no piense así, dado lo horrendo de muchos crímenes, ¿no es cierto?, que se han producido en nuestro país, lamentablemente. Bueno, y se siguen produciendo. pero juega pues un papel importante, es un tema cultural, ¿no? Si queremos hablar de los derechos humanos es de todo el mundo el que se siente. Hablando de ese tema, ¿usted estaría de acuerdo con la pena de muerte? Bueno, sobre este tema debo decir lo siguiente. ¿Que sí está de acuerdo, doctor? No, se dice, por ejemplo, que Beccaria, el marqués de Bonesana, Cesare Bonesana, el marqués de Beccaria, era abolicionista. Eso no es cierto, él era mortícola. Lo que pasa es que decía que la pena de muerte se debe aplicar en temas extremos. Digamos que no tengo una respuesta en lo personal sobre la materia. En lo legal sí, no cabe la pena de muerte en el Perú porque lo prohíben los tratados internacionales, la Constitución y las leyes vigentes. Pero como penalista, en muchos casos... En lo personal me reservo mi opinión, ¿no es cierto?, mirando ¿Por qué se la reserva? De cara a lo que ocurre en los países más desarrollados y exitosos del mundo, ¿no? O sea, sí estaría de acuerdo con reimplantar la pena de muerte. Por decirlo de una manera, estoy pensando en la materia. Doctor Pero Wittgenstein, tampoco yo quisiera ya que esto no hay fetichismo a veces en ese tema, ¿no? Un fetichismo que hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿a qué se refiere con fetichismo? Bueno, el tema de los llamados abolicionistas que creen, convierten la vida humana también en un fetiche, pues eso creo que es un tema que se puede revisar y se puede debatir, ¿no? Sí, Para comenzar, en el tribunal de Nuremberg se condenó a muerte a muchos de los protagonistas de los crímenes atroces que perpetraron, incluso algunos de ellos como Hermann Göring, ¿no es cierto?, que masticó una pastilla de cianuro que le alcanzó a su esposa al despedirse, muerto ya, lo ejecutaron, lo colgaron muerto. O sea, hubo ahí un adicional de venganza pues por parte de los ejecutores. Yo veo que usted está de acuerdo, solo que políticamente no sería correcto decirlo de pronto, doctor. Pues la ventaja que tengo yo es que, como no soy político, normalmente digo las cosas, aunque no sea políticamente correcto. Políticamente correcto. Muy bien, entonces dígame usted, ¿tienen derecho los expresidentes a presentar los recursos que están presentando? Hablo de Alan García y su pedido para que se anule su testimonio, o Alejandro Toledo y un amparo para pedir el debido proceso, o Alberto Fujimori y su pedido de una prisión domiciliaria. Bueno, ahí primero que nada son 3 presidentes o expresidentes de los que estamos hablando, ¿no? Así es. Yo tendría que decir en principio y en general que el derecho de defensa es irrestricto por mandato constitucional. La Constitución del Perú ha dicho, el derecho a defenderse es irrestricto. Uno se tiene que defender y tiene derecho a defenderse de todas las formas que le permite la ley. Eso para comenzar. En cuanto a las articulaciones que opone el señor expresidente doctor García Pérez, es su derecho y bueno, eso tiene que ser manejado en el Poder Judicial y en el Congreso de la República. Alejandro Toledo. En el caso del señor Alejandro Toledo lo ampara no solamente el derecho también a la defensa irrestricta por mandato constitucional, sino también lo ampara, como es natural, la presunción de inocencia. Pero una presunción de inocencia real, no verbalista, no literaria. En el Perú se está manejando la presunción de inocencia como una cuestión de gesto, como algo que suena bien, pero no hay convicción, no hay actitud de respetar la presunción de inocencia. Por eso he dicho en algún programa hace muy poco que, por ejemplo, el famoso juicio de residencia que tiene de origen virreinal, y tiene origen virreinal porque en el virreinato no había constitución, pero en la Constitución del Perú, existiendo la presunción de inocencia, teniendo rango constitucional, estos juicios de residencia en el fondo son una perversa distorsión de este principio, incluso afinca, ¿no es cierto?, se aloja en una presunción de culpabilidad. Doctor Wittgenstein, y en el caso de Alberto Fujimori, ¿cree usted que es posible que en el Perú lleguemos a que se dé la posibilidad de un arresto domiciliario? No hablemos de la legislación actual que no lo permite. No, pero el problema ahí son 2 cosas. El arresto domiciliario y la libertad de expresión, ¿no? Porque